No, eso es lo importante. Y estamos en vivo en este día, miércoles, después de un fin de semana extra largo, en el día de comienzo del invierno. Se vino el frío y parece, todo indica que se va a quedar mucho tiempo. Empezó un ratito antes, muchos días fríos por delante. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el mes de junio. Ya pasó el día de la donación de órganos, fue el 14 de junio, pero es un tema que siempre es importante destacar por la necesidad de todo el tiempo de donantes de sangre. Y precisamente aquí en Mendoza el número es importante. Había decaído en los últimos años, afortunadamente desde el año pasado viene ascendiendo. Son alrededor de 16.000 donantes a nivel anual. Pero de todas maneras siempre es bueno recordar la importancia que tiene la donación de sangre. Vamos a hablar con Rodrigo David, que es médico del Centro Regional de Hemoterapia, que ha llegado aquí al piso, al canal. ¿Cómo está, doctor? Hola, Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha venido con Muchas compañía, gracias. tenemos que decirlo. Sí, hoy me ha acompañado el pequeño. Con el pequeño, así que bueno, está haciendo de papá también. Sí. Bueno, muchas gracias por esta visita. Decíamos, pasó hace unos días, pero la importancia que tiene la donación, ¿no? Algo de lo que se habla poco, se habla en los días previos, en el día de la donación, pero después se deja de lado. Y la importancia que tiene, sobre todo nos damos cuenta cuando tenemos un familiar o somos nosotros mismos que estamos en una situación hospitalaria y empieza la necesidad de pedir donantes, ¿no? Exactamente, sí. Como decías, el 14 de junio ahora fue el Día Mundial del Donante de Sangre. Nosotros también tenemos el Día Nacional, el 9 de noviembre, que lo celebramos, y son dos fechas en las que sí se habla mucho, tenemos mucha difusión, mucha llegada, pero lamentablemente después es un tema en el que hay realmente mucha desinformación. Es interesante, yo repasaba un poquito la historia de cómo surge la transfusión de sangre. Durante siglos realmente se estuvo haciendo estudios y probando, y fue relativamente hace muy poco tiempo que se empezó a hablar de donación, de transfusión. O sea, ha sido un largo camino para llegar a esta realidad, y lo que decía recién, la importancia que tiene para salvar vidas, básicamente, ¿no? Sí, como decís vos, esto viene un camino largo. Es más, el 14 de junio se celebra por Karl Landsteiner, un médico que fue quien descubrió los grupos ABO. Y nosotros el 9 de noviembre lo hacemos por Luis Agote, un médico argentino que fue el primero en hacer una transfusión de sangre citratada con un anticoagulante, que es lo que permitió que la transfusión sea exitosa. Y ha sido es un camino, un recorrido muy largo, y hasta el día de hoy lo único que no podemos es suplir la necesidad del donante. La importancia realmente del donante, de que es la materia prima, de que es la persona y la solidaridad lo que nos permite obtener una unidad de sangre tan necesaria para cualquier paciente. Yo decía que son alrededor un poco más de 16.000 anuales. Había habido una caída, tenía que ver con la pandemia. Somos, los mendocinos en general, digo, ¿donan sangre o es ante una circunstancia particular que los toca de cerca? Sí, como decís vos, estamos entre 16.000 y 20.000 más o menos donaciones anuales. El mendocino, yo siempre digo que es solidario, pero también es un poco cómodo y bueno, también le sale mucho cuando le toca, como decís vos, cuando lo toca de cerca, cuando le toca hacer por ahí un donante de reposición. Nosotros buscamos obtener donantes voluntarios de sangre. Hoy en día la provincia, esto lo hablaba hace poquito también acá en el canal, estamos cerca del 40, 45%, 50% en algunos meses. La idea es llegar al 100%. ¿Y qué significa el 100%? O sea, que todos los donantes sean voluntarios, altruistas, que no sean donantes para alguien que lo necesita, que ya no tengamos que estar pidiéndole al familiar donantes para una cirugía, para una cesárea, para un paciente con algún tipo de anemia o frente a un tratamiento, sino que podamos disponer de sangre en stock para cualquiera que lo necesite, como te digo, sin esta necesidad de pedirlo. Y se han hecho campañas, incluso educativas. Sí. Eso suma, ¿no? Trabajamos mucho, trabajamos hace ya un par de años, empezamos a trabajar con muchas escuelas, lo que empezó a generar un cambio cultural por ahí muy importante. Hoy en día nuestro mayor grupo de donantes voluntarios son grupos jóvenes de 16 años a 25 años. Y eso realmente marca mucho el trabajo que se venía haciendo.
Pero bueno, es un camino muy largo por recorrer, es un camino en el que hay que concientizar mucho y en el que hay que informar mucho también a la población. Hablemos de mitos y realidades, mitos y verdades, porque también alrededor de la donación de sangre, bueno, hay un montón de información inexacta, ¿no? Sí, como te decía, hay mucha desinformación, hay muchos mitos por ahí que están arraigados en la donación de sangre. Y por ahí los más comunes que yo siempre hago alusión, y esto lo recalco en cada vez que voy a una nota, importantísimo decirle a los donantes que no vayan en ayuno, por ejemplo, a donar. Es importante que desayunen, que tomen mucho líquido. El tema de haber tenido hepatitis también es uno de los grandes mitos. La hepatitis A, que es la que comúnmente nos da de niños. A la mayoría. A la mayoría, sí, exactamente. Sí, no, es la más común. La más común, por eso, la más común que da de niño. No es un impedimento para donar. Sí, obviamente hepatitis B o C, pero es una hepatitis de adulto. Tatuajes, piercing, perforaciones. ¿El peso? Un año, el peso más de 50 kilos, uno de los requisitos. ¿Y la edad? La edad de 16 a 65 años, antes era 18 a 65, ahora cambió el Código Civil argentino, ya a partir de 16 pueden ser donantes de sangre. ¿Y el menor puede ir por su voluntad propia? ¿Tiene que llevar un firmado Antes papel? tenía que ir con un consentimiento de padre, madre o de tutor. Hoy en día, por el nuevo cambio del Código Civil, ya de 16 años pueden hacerlo sin ningún tipo de consentimiento, porque es un procedimiento invasivo menor, así que ya desde los 16 años pueden ser donantes. Más, nosotros, ahí lo contaba la otra vez también una de las notas acá mismo en Laica a las 10, le contaba a los chicos que habíamos tenido justo los días previos unas campañas muy exitosas en unas escuelas y realmente nos llamó la atención porque antes teníamos campañas muy exitosas en clubes, en universidades, todo, y hoy en día hicimos, o sea, el récord del año, este año, lo tienen dos escuelas secundarias de Maipú, que realmente casi que nos vemos sobrepasados realmente, pero fue muy buena la respuesta de los chicos. ¿Cada cuánto alguien puede donar sangre? En realidad se puede donar cada 8 semanas, pero no se recomienda que las mujeres donen más de 3 veces en el año, ni los hombres más de 4 veces en el año, entonces siempre hacemos un estimativo de que los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. ¿Qué pasa con la salud del donante? ¿Es beneficioso? ¿Le puede afectar en algo? ¿Algo puede salir mal? Realmente, a ver, como en cualquier procedimiento mínimamente invasivo, existe un riesgo obviamente porque el donante pierde volemia en la donación, pero por eso se le recomienda tomar mucho líquido antes, desayunar bien. El 99% de las reacciones adversas que existen frente a una donación de sangre son más por se llaman reacciones vasovagales, pero son por un estímulo nervioso, generalmente por el propio nerviosismo del donante, no por algo fisiológico. La gran mayoría de los donantes toleran muy bien la donación de sangre, teniendo un buen peso. Nosotros le tomamos la presión, se ve la hemoglobina, se toman todos unos parámetros previos para ver que esté en condiciones y ya prácticamente no hay un riesgo para la persona. No hay efectos tampoco colaterales. No hay daños colaterales, salvo deportistas de alto rendimiento que les sugerimos no hacer actividad física en el día. El resto, actividad, vida normal, como te digo, vamos a una escuela donde los chicos donan y siguen cursando, una universidad donde en un recreo donan, siguen. Claro. La gente puede seguir con su actividad diaria. Y con respecto a vos decías recién, las mujeres, es aconsejable que en determinadas circunstancias no donen en cada 8 semanas. ¿Qué otra característica tiene que tener esa mujer para sí donar o para no donar? No, obviamente no pueden donar dentro de las condiciones básicas, si están embarazadas, si están en periodo de lactancia, esas son condiciones muy básicas. Menstrual? Periodo menstrual no hay ningún problema, como te dije, nosotros les hacemos un dosaje de hemoglobina a todos los donantes, le vemos el valor ahí y la cantidad de glóbulos rojos previo a la donación y siempre y cuando estén dentro de los valores aceptables pueden donar sin ningún inconveniente. Eso es muy importante porque muchas mujeres por ahí se autoexcluden estando en el periodo, que ya yo estoy en mi periodo, ahora no puedo donar, y lo he escuchado muchísimas veces en campaña y realmente ese es otro de los mitos que está muy arraigado. ¿Las personas de más de 65 años no pueden donar? ¿Por qué razón? No pueden donar. Siempre se toma los 65 años como un grupo de riesgo ya por cambios fisiológicos. Está probado que hasta 66, 67 años se puede donar con certificado del médico clínico de seguimiento, ¿sí? Médico de cabecera. Pero bueno, nosotros, como te digo, los 65 años son grupos a partir de los 65 años se consideran grupo de riesgo para
para prácticamente cualquier condición, entonces bueno, la donación de sangre lo avala igual. Claro, ¿qué lugares están en Mendoza habilitados para que uno vaya y diga quiero donar? Nosotros estamos bueno, en el Centro Regional de Hemoterapia, acá de Garibaldi y Montecaseros, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Además tenemos redes sociales donde subimos las campañas, donde vamos a estar en campaña todas las semanas. Hacemos 3, 4 campañas externas que por ahí a la gente le queda mucho más cómodo por cercanía. Y después todos los hospitales públicos que tengan servicios de medicina transfusional, la gente se puede acercar a donar. Hay más de 14 centros transfusionales acá en Mendoza. Los únicos que no reciben, bueno, son Hospital Central, porque por cercanía los donantes los sacamos nosotros, y Hospital Lago Madore. El resto de todos los hospitales públicos de la provincia sacan donantes de 8 a 11 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias por esta visita y por todos los datos que me parece que, como decíamos al principio, siempre está bueno recordar, repasarlo y a quien está del otro lado, si tiene la posibilidad, donar sangre, que en definitiva, como decíamos, puede salvar una vida, ¿no? Sí, sí, puede salvar hasta 3 vidas inclusive, hasta 3 vidas porque separamos los componentes y van para diferentes pacientes, yo siempre eso lo aclaro, así que se puede salvar hasta 3 o 4 vidas con una donación de sangre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Nos visitaba el doctor Rodrigo David, vamos a hacer una pausa cortita y ya seguimos con más apuntes.